Si pudiera darnos más detalles de lo que dijo hace 3 días, de que AMSA le va a regresar al gobierno $200 millones de la planta de agronitrogenados, porque hay fuentes de la empresa que han negado esto. Sí, mire, en el caso de el señor Lozoya y en otros casos, el exgobernador de Chihuahua, Duarte, García Luna, no solo es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo de México, bienes de procedencia ilícita. Entonces, nos interesa 3 cosas en todos estos casos. Desde luego son las instancias correspondientes las que tienen que actuar, la Fiscalía sobre todo. Nos interesa primero que se conozca la verdad, que el pueblo sepa sobre el modo operandi, la forma en que saqueaban al país o cómo se daba la impunidad, cómo llegamos a extremos de que se hacían estos negocios arriba sin recato, o cómo se llegó al extremo de que la seguridad pública estaba en manos de García Luna, que tenía un acuerdo con una de las bandas del crimen organizado. Entonces, por eso, la verdad, para que no haya repetición. Primero. Lo segundo, el castigo a los responsables, que no haya impunidad. Y lo tercero, recuperar lo que se sustrajo de la hacienda pública, del presupuesto, que es dinero del pueblo. En el caso del señor Lozoya hay una operación que se llevó a cabo, que fue la compra de la empresa de fertilizantes. Se estima que hubo un sobreprecio, se pagó de más. Se estima que se pagaron de más alrededor de $200 millones. Esto lo tiene que revisar la Fiscalía y se tiene que ver auditorías y se tiene ya estudiado el caso. Esta planta la compró el señor Ancira, mejor dicho, la vendió el señor Ancira. Esta es otra de las cosas interesantes, ¿no?, de la hipocresía del modelo neoliberal o neoporfirista, que privatizaban y estatizaban. Cuando Salinas privatizaron la planta, porque había que deshacerse, el Estado no tenía por qué ocuparse de la producción y la distribución de los fertilizantes. Eso es lo que decía. Y se privatizó la planta en aquel tiempo. Y le llegó Ancira, creo que antes fue de un exgobernador de Coahuila, que también había estado en Pemex, no recuerdo ahora su nombre, Rogelio Montemayor. También
vinculado a Salinas de Gortari. Entonces llega a Ancira de Altos Hornos de México y él vende, de repente, ¿no? Resuelven de que hacía falta tener una planta de fertilizantes, que había que estatizar lo que habían privatizado. Pues cómo no, si estaban de por medio los billullos. Entonces es muy falso todo, por eso hablo de hipocresía. Son privatizadores, son estatistas, de acuerdo a la circunstancia, y lo que son, pues se los dejo a ustedes de tarea, lo que verdaderamente son, ¿no? Entonces, ahora se detiene al señor Ancira, dueño de Altos Hornos o socio principal de Altos Hornos, tiene una negociación con otro empresario, le vende acciones o le vende la planta y el otro empresario, el que compra las acciones o la planta o se vuelve socio mayoritario, nos manda a decir que si se realiza la operación, antes que nada, él llegaría a un acuerdo con el gobierno para devolver los $200 millones.